preocupación que el presidente Yamandu Orsi planteó en el mes de junio al presidente de la Suprema Corte, John Pérez, por la salud de varios de los militares presos en Domingo Arena, que hoy consigna el semanario Búsqueda, generó malestar en la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Desde el colectivo se dijo a MBD Noticias que esta actitud es coherente con la falta de concreción en el tema que ven en el actual gobierno. Fuentes del Poder Ejecutivo indicaron a MBD Noticias que el mandatario no realizó ningún planteo a la Corte, sino que simplemente trasladó la información que recibió del Ministerio de Defensa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 31 grados a esta hora aquí en Montevideo. Una jornada que va a seguir con el cielo claro y algo nuboso, periodos de nuboso, los vientos soplando del noroeste al noreste entre 10 a 30 kilómetros por hora, con rachas que pueden llegar a los 40 kilómetros por hora. Estamos viendo las cámaras del Centro de Gestión y Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Tiburcio Gómez, entre Galarza y Rizal, hay un corte total hasta las 17 horas por hormigonado. Gonzalo Ramírez, entre Lorenzo Carnel y Salto hacia el centro hay un corte, está trabajando una grúa. Minas, entre Galicia y La Paz, hay un corte total también hasta las 17 horas y por hormigonado. Conocemos los títulos que se están destacando a esta hora. El Ministerio de Desarrollo Social firmó un convenio con la Agencia Nacional de Desarrollo para resolver atrasos en los pagos de salarios de trabajadores y trabajadoras tercerizadas. Las ventas de bienes y servicios uruguayos al exterior superaron los 10.000 millones de dólares en los primeros 6 meses del año, según dijo el presidente del Banco República, Álvaro García. El Instituto Nacional de Estadística difundió el informe del Índice de Precios del Consumo, IPC, correspondiente a noviembre, que indica que la inflación interanual en noviembre se ubicó por debajo de la meta y alcanzó el 4,1%. El Parque de Actividades Agropecuarias de la Intendencia de Montevideo instalará un centro de innovación e investigación con el apoyo del gobierno de China. Canal 5 y Antel adquirieron los derechos de transmisión por TV y streaming del próximo Mundial de Fútbol a disputarse en 2026 en México, Canadá y Estados Unidos. En Honduras, el candidato presidencial del Partido Nacional, Nasri Aspura, volvió a remontar y encabeza de nuevo el escrutinio después de verse superado durante varias horas por el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, según datos del Consejo Nacional Electoral, cuando se lleva escrutado el 84% de los votos. La ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, anunció la incorporación al Fondo Nacional de Recursos de nuevas prestaciones, entre las que destacó como la más importante el implante cardiodesfibrilador. La presidenta alterna del fondo, Alicia Ferreira, informó que el porcentaje de recursos destinado a atender la cobertura de medicamentos de alto costo se elevó al cierre del año pasado al 23% del fondo. Vamos a hacer el llamado en este mes a un centro de referencia nacional para el tratamiento de las cardiopatías congénitas. En el Uruguay nacen muy pocos niños, hoy tenemos 2 IMAE y vamos a ir usando la ley de centros de referencia para que el país tenga un solo centro de referencia con los mejores recursos humanos y con la mejor tecnología para que esto tenga un mejor impacto en la calidad de estos niños. El 27 de noviembre, la Comisión Honoraria Administradora aprobó la normativa y cobertura e impacto presupuestal de la ampliación de la cobertura de los cardiodesfibriladores implantables. Esto es lo que yo me quiero referir. Este dispositivo, que es diferente del marcapasos que se encuentra bajo la cobertura del Fondo Nacional de Recursos desde los inicios, se indica para la prevención de la muerte súbita de causa cardíaca. Este dispositivo salva vidas. En el año 2024, el último presupuesto, la ejecución, anduvo por los 400 millones de dólares el presupuesto total del fondo.
¿Y en qué gasta el fondo? El fondo gasta fundamentalmente en procedimientos, sobre todo procedimientos terapéuticos, algunos procedimientos diagnósticos, en Centro de Referencia Nacional, bueno, en los IMAE, y gasta en medicamentos, que es lo que en general aparece en la prensa o aparece en los reclamos o aparece en las noticias, los famosos medicamentos de alto precio, medicamentos de alto costo, como se les dice en todos lados. Que es además lo que más ha crecido en la incorporación del fondo en los últimos años. Sigue siendo el 74% son prestaciones, procedimientos, o sea, la enorme mayoría de estos 400 millones de dólares se gastan en procedimientos, un 23% en medicamentos, que fue subiendo, al principio era un 10%, después un 17%, bueno, ahora estamos en un 23%. Vamos a retomar uno de los temas de portadas y es esta información que consigna búsqueda de la preocupación que habría planteado el presidente de la República, Yamandu Orsi, al presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez, por la salud de varios militares que están presos en Domingo Arena. Vamos a ver qué está opinando a esta hora en la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Eduardo Delgado está allí. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Un gusto de saludarte, Rosina. Así está esta reunión que se conoció hoy a través del semanario Búsqueda, una reunión reservada solicitada por el presidente Yamandu Orsi al presidente de la Corte, donde manifestó, como tú decías, la preocupación por la situación de salud de algunos militares presos, la mayoría por graves crímenes de lesa humanidad. Esto con Graciela Montes de Oca, de la Organización de Familiares de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, para una primera impresión después de conocerse esta noticia. Bueno, para la asociación fue algo muy sorpresivo. Nunca pensamos que el Poder Ejecutivo se iba a entrometer con el Poder Judicial. Son dos poderes totalmente independientes. Pero ahí hay que aclarar algo. Estas personas que fueron juzgadas por la justicia civil con todas las garantías de la ley y fueron juzgados por crímenes que cometieron, sí, en la dictadura. Que son de avanzada edad, es verdad, pero también estuvieron muchos años evadiendo lo que fue la justicia. Ellos tienen las garantías de que cada juzgado que ha llevado su causa, si presentan, porque lo establece la ley, las pruebas de que están enfermos, van con prisión domiciliaria a su hogar. También tenemos que aclarar que la prisión donde ellos están no está en malas condiciones, no hay superpoblación. Podríamos pensar que es muy, pero muy diferente a cómo están los presos comunes, que también han cometido sus delitos, los están pagando, pero que sí hay superpoblación y que se están violando sus derechos humanos. No vemos ese mismo interés por parte del Ejecutivo. Nos gustaría que así como intercede en estos casos, intercediera también en localizar la información que le hemos solicitado del destino de nuestros familiares. En ese sentido, ¿han tenido alguna novedad de los planteos que hicieron al presidente y a otras autoridades del Poder Ejecutivo? Nosotros hemos hecho pedidos, los cuales aún no han sido efectuados, ni hemos tenido respuesta. Es decir, aprovecho, estamos tan cerca del 10 de diciembre, del Día de los Derechos Humanos, ¿qué tienen previsto a nivel de la Asociación de Madres y Familiares? Como todos los años, nosotros vamos al Memorial del Cerro, donde con un conjunto de colectivos de derechos humanos pensamos hacer diferentes actividades con mesas de diálogo de las organizaciones, diferentes artistas, porque la cultura siempre está apoyando esta causa, y vamos a leer una proclama con nuestros reclamos y haciendo un poco el balance de lo que ha sido este corto periodo de gobierno. Conocida esta novedad, ¿puede ser un tema de análisis de familiares, el reunirse, solicitar una reunión al presidente de la República? Análisis de familiares sí va a ser, ya lo hemos estado haciendo a través de un WhatsApp, pero no es lo ideal. Y la entrevista al presidente ya la hemos pedido antes de conocer esta noticia para que a ver si nos podía brindar la respuesta de los pedidos que habíamos hecho. Vamos a ver qué definimos en el colectivo, qué pasos a seguir. Graciela, muchas gracias por estos minutos. Gracias. Las primeras repercusiones a nivel de la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, tras conocerse esta noticia de la reunión entre el presidente Yamandu Orsi y el presidente de la Suprema Corte, John Pérez.
Muchas gracias, Eduardo. Hoy comentábamos más temprano que fuentes del Poder Ejecutivo le indicaron a MB de Noticias que el mandatario no realizó ningún planteo a la Corte, sino que simplemente había trasladado la información que recibió del Ministerio de Defensa. Y justamente vamos a escuchar y ver la palabra de la ministra de Defensa que está a esta hora con nuestro periodista Luca Veros. Luca, ¿cómo estás? Bienvenido y buen mediodía a ti. Buen mediodía, Rosina. Sí, estamos en la sede del Ministerio de Defensa Nacional con la ministra Sandra Lasso. Muchísimas gracias por recibirnos. Hoy este informe del semanario Búsqueda, esta reunión entre el presidente de la República y el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Allí el presidente dice que los informes surgen desde el ministerio y desde su oficina. A ver, yo me enteré de esta reunión, obviamente, del presidente con la gente de la Suprema Corte por los medios de prensa. Concretamente, lo que sucedió hace ya bastante tiempo fue que el comandante en jefe del Ejército me entregó una carpeta de color azul, cerrada con el remitente presidente de la República, como corresponde, si el remitente es el presidente de la República, le fue entregada. En otras oportunidades sí se me habían dado informes y la respuesta es que el Ministerio de Defensa no tiene competencia sobre la justicia, por lo tanto el rol de la ministra culmina al momento de entregar la carpeta a quien corresponde, en este caso al presidente de la República, que entiendo legítimamente se preocupa por los derechos humanos de todos los ciudadanos, en este caso ante lo que recibió. La ministra cumplió con el deber de entregar esa información. Como ciudadana y como gestora dentro de un ministerio que nos toca conducir, entendemos que no es un tema del Ministerio de Defensa. Así se lo hicimos saber incluso a algunos abogados, representantes de los privados de libertad en Domingo Arena cuando se apersonaron en el ministerio y los recibimos. Solicitando algún tipo de mediación, nosotros dijimos que no es el rol del ministerio. También hicimos notar que afortunadamente en un Estado de Derecho, en una democracia consabida como la nuestra, desde hace más de 40 años en forma ininterrumpida, los abogados defensores tienen la posibilidad, que no se tiene cuando no hay democracia, de presentar recursos y que sea la justicia la que defina. No es un rol del Ministerio de Defensa, por lo tanto ahí culminó nuestra tarea. Ministra, a usted le fue entregada esta carpeta, dice, de parte del comandante en jefe del Ejército con el destinatario del presidente de la República. ¿Me dio una solicitud del presidente de la República o fue una iniciativa del comandante en jefe? No, entiendo que no fue iniciativa del presidente de la República. Nosotros lo que hicimos fue trasladar esa carpeta, reitero, con el contenido que tenía, que no abrimos porque no correspondía que lo hiciéramos. ¿Se le consulta, se le va a llamar al comandante en jefe del Ejército sobre esta, a ver, se arrogó una potestad que no tiene? ¿Cómo, de dónde surge? Mire, las veces que hemos hablado de estos temas con el comandante en jefe, lo que él presenta es que, bueno, como comandante en jefe de las fuerzas también tiene que ver con quienes fueron parte de la misma. La ministra escucha, no opina, porque en definitiva no tiene por qué opinar. Reitero, vivimos en un país donde los poderes son independientes y lejos está por parte de este ministerio tener algún tipo de inferencia. Nosotros escuchamos y atendemos a todos los que vienen aquí y a todos le dimos la misma respuesta. No le compete al Ministerio de Defensa. Si me pregunta como ciudadana, me preocupa los derechos humanos en todos los centros penitenciarios. Tenemos más de 16.000 personas privadas de libertad en condiciones bastante más precarias que estas personas que están en Domingo Arena, que deberíamos estar todos en la misma condición de cuidados en materia de derechos humanos. La institución, el Ministerio de Defensa es una institución jerárquica, el presidente de la República es el comandante en jefe del Ejército, pero en el medio allí se rompió el mando entre el comandante del Ejército y usted, porque usted es la superior en este caso. No, entiendo que no, porque si se nos pide que hagamos llegar algo al presidente, nosotros lo hacemos llegar con mucho gusto. Lo que sí le dejamos claro a todo el que nos vino a consultar es que
el rol del Ministerio es otro. Creo que además en estas horas tenemos mucho trabajo de cara a lo que va a ser una interpelación para la que estamos trabajando y mucho en el equipo porque por el respeto que le debemos al organismo de Contralor que es el Parlamento Nacional. Usted no tuvo acceso a estos materiales, pero ¿le consta que hay informes médicos de situaciones complicadas de las personas que están allí en la unidad 8? Sí me consta, pero reitero, es un ámbito que no le pertenece al Ministerio de Defensa. ¿Cómo está preparando esta interpelación que estamos ahora? Bien, bien, con bueno, los tiempos que se van acortando porque hay que seguir trabajando. De hecho, hoy temprano estábamos en los 72 años de la creación de la Fuerza Aérea Uruguaya y todas estas cosas que de alguna manera nos sacan tiempo del trabajo que tenemos que hacer hacia la interpelación, pero bien, con mucha documentación, con mucho respeto hacia el organismo que va a ejercer el Contralor y bueno, juntando todo el material para presentar allí, responder todas las preguntas y definiendo cuál va a ser el equipo que va a acompañar tanto en sala como en los espacios de asesoramiento. ¿Se siguen recibiendo los informes de los enviados a España para controlar el avance de las lanchas? Sí, se siguen recibiendo los informes, nosotros seguimos manteniendo el total respaldo a los dos capitanes que están en ese lugar y hemos recibido algunas notificaciones por parte del empresario. Nosotros continuamos manteniendo allí hasta que esto se dirima donde se tenga que dirimir. ¿Se están cumpliendo los hitos, ministra? Porque se decía que estaban atrasados. No, sí, hay atrasos, eso ha sido un permanente en lo que han sido los informes y bueno, en la interpelación vamos a ampliar porque creo que estamos en condiciones hoy de ampliar información para que primero que nada y de primera mano el Parlamento Nacional tenga esa información. No tenga dudas que allí se va a brindar absolutamente toda la información. Usted estuvo en la Fuerza Aérea. Hay 2 aviones Hércules que no estaban volando. Uno que estaba en servicio, comprado por la administración anterior. ¿En qué situación es? No, hoy en día, digamos, está operativo uno de ellos, el otro... Aquí hay una situación, yo no estoy calificando si la compra fue buena, fue mala. Lo cierto es que cuando uno adquiere material de este tipo, sabe de antemano, y creo que tiene los elementos como para analizar qué tiempo lleva de mantenimiento, ¿no? En este caso eran tiempos extensos de mantenimiento. Entiendo que es importante contar con herramientas de este tipo, de hecho han sido muy útiles en alguna cooperación que se ha hecho en casos de incendios en la zona, en la región. Ni que hablar cuando tenemos que efectuar traslados como el que se efectuó ahora hacia la Antártida, pero no quiero calificar si estuvo bien o mal comprarlos, sí que a la hora que uno tiene de analizar los elementos que tiene, cuál va a ser el mantenimiento, cuál va a ser el costo, bueno, tiene que ser muy cuidadoso, ¿no? Que es un poco lo que estamos viendo y cuidando en todo lo que es este largo proceso de adquisición de las OPB. Agradecemos a la ministra Sandra Lasso. Desde aquí nos despedimos, Rosina. Muy bien, muchas gracias, Luca. El Ministerio de Desarrollo Social firmó un convenio con la Agencia Nacional de Desarrollo para resolver atrasos en los pagos de salarios de trabajadores y trabajadoras tercerizadas, la capacitación al personal administrativo de organizaciones no gubernamentales y el acceso a crédito son 2 de las herramientas que habilita este convenio. El Ministerio de Desarrollo Social, desde que existe, convenia con organizaciones de la sociedad civil y a medida que se han acrecentado esos convenios en cantidad, en complejidad, han existido problemas en el flujo de recursos entre el Ministerio, las organizaciones de la sociedad civil y el pago a los trabajadores. Muchas veces estos problemas se deben a rendiciones de cuentas que no se realizan adecuadamente o que se realizan tardíamente, también a los procesos de la administración pública, que son procesos largos de controles, porque estamos hablando siempre de recursos públicos que obviamente tienen que ser controlados y tienen que manejarse en el marco de la ley. Ninguna de estas razones para nosotros es suficiente como para conformarnos con el hecho de que haya trabajadores sin cobrar un salario. Esta situación se ha venido repitiendo a lo largo de los años y nosotros queremos que se termine y por eso es que estamos trabajando desde el inicio de la administración en la búsqueda de soluciones. Una parte
tienen que ver con revisión de los propios procedimientos de la administración pública, pero hay una parte importante de estos problemas que no se resuelven con eso. Entonces encaramos un trabajo conjunto con la Agencia Nacional de Desarrollo y con República Microfinanzas con dos líneas. Una es fortalecer las capacidades de gestión de las organizaciones. Las organizaciones de la sociedad civil le agregan valor a la política social, son importantes para la política social, entonces queremos trabajar con organizaciones que no precaricen el trabajo, sino que le agreguen valor a la política. Y en ese trabajo permanente se necesita fortalecer las capacidades de gestión y de administración, no solo lo que se hace en el territorio, sino la capacidad de gestionar y administrar. ANDE va a llevar adelante un programa de capacitación y de acompañamiento en estas tareas a las que se va a poder acceder y bueno, el Ministerio de Desarrollo Social se va a hacer cargo de los costos de ese programa. A la vez, un mecanismo de financiamiento. Ese mecanismo de financiamiento, que va a estar operativo a partir de la semana que viene, nos va a permitir que cuando el Ministerio observa que una institución conveniente con el Ministerio tiene un problema importante que no le permite hacerse cargo de los salarios de los trabajadores de forma inmediata y hay procesos demorados, bueno, activar un crédito, ese crédito se va a desembolsar de forma rápida, ese crédito va a ser pagado luego con las propias partidas del flujo normal de recursos que tienen los convenios y la tasa de interés se va a hacer cargo del Ministerio de Desarrollo Social. Y el dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines, SUTIGA, hablamos de Diego Andrada, celebró este acuerdo firmado entre el MIDES y la ANDE que va a permitir que el personal tercerizado del Ministerio cobre en fecha. Andrada aseguró que esta solución podría ponerle fin al conflicto que está instalado hace varios meses. Y nosotros lo valoramos muy positivamente porque bueno, estaría destrabando el conflicto que llevamos hace un tiempo. Y le estaría garantizando a los trabajadores y a las trabajadoras el salario en tiempo y forma, que es lo que ha venido peleando el sindicato desde históricamente, digamos. Contabas que alrededor de 400, 500 trabajadores del MIDES son los que actualmente tienen pagos atrasados. ¿Y de cuántos meses estamos hablando? Tenemos los atrasos más grandes, ya llevarían 3 meses. Después tenemos algunos compañeros con 2, o algunos que están entrando en atraso. Es variado, va fluctuando debido a la tercerización y al tema de las organizaciones, la rendición y su relación con el MIDES. Pero bueno, es un universo grande de trabajadores y entonces era porque estamos tan movilizados también. Buena parte del personal afectado cumple funciones en los refugios para las personas en situación de calle, a las que este gobierno destina políticas que, según Andrada, no resuelven el problema de fondo, aunque presentan algunos aspectos positivos. Hemos visto que este ministerio ha implementado algunas cuestiones en invierno que son interesantes, como las puertas abiertas, donde la gente ya no tiene que ir a esperar a las puertas de los refugios y tiene un lugar donde esperar su cupo. Y la ampliación de cupos la vemos bien. Siguen habiendo refugios que tienen un funcionamiento deficitario, que no están buenos, que las personas no quieren ir. Hay problemas todavía en la gestión de todas estas cosas. Las ventas de bienes y servicios uruguayos al exterior superaron los 10.000 millones de dólares en los primeros 6 meses del año, según dijo el presidente del Banco República, Álvaro García. El jerarca habló en la ceremonia de reconocimiento a las empresas exportadoras uruguayas que cada año organizan el Banco República y la Unión de Exportadores del Uruguay. La buena noticia en este marco es que el Uruguay continúa creciendo. Y es importante reflejarse y ver lo que está sucediendo alrededor, enmarcar, contextualizar. El valor de las exportaciones de bienes y servicios en nuestro país, bienes y servicios, totalizó más de 10.000 millones de dólares en el primer semestre de 2025. Esto significa una suba de más de 6% con respecto al periodo anterior. Si tomamos el año móvil a junio de 2025 y estamos arriba de los 20.000 millones de dólares en exportaciones, y si tomamos el año móvil a septiembre, estamos en una cifra aún mayor. Así que a todo esto el Banco de la República no ha sido ajeno a todo este esfuerzo del sector privado. Hemos estado permanentemente y estaremos junto al sector exportador a través de sus productos, los productos y servicios del banco. Esta noche de premiación, entonces, al esfuerzo exportador, reafirmamos el compromiso del Banco República con el apoyo a las exportaciones de nuestro país y nuestra alianza estratégica con la Unión de Exportadores del Uruguay como motor para cumplir con este gran objetivo. Muchas gracias.
El Instituto Nacional de Estadística difundió el informe del índice de precios del consumo IPC correspondiente a noviembre, que indica que la inflación interanual en noviembre se ubicó por debajo de la meta y alcanzó el 4,1%. El INE justifica la baja principalmente por la caída del precio de frutas, hortalizas y legumbres. La inflación volvió a ubicarse por debajo de la meta anual fijada por el Banco Central y se ubicó en 4,1% interanual en noviembre, tras un aumento mensual de apenas 0,14%, la mitad de lo previsto por los analistas. La baja se explica por el descenso del precio de frutas, hortalizas y legumbres, aunque algunos alimentos como carne, pollo y ciertas frutas aumentaron. También incidieron alzas en el área de la salud y transporte, impulsado por las tarifas de taxis, aplicaciones y pasajes aéreos y en hoteles y restaurantes. A nivel interanual, la mayoría de las categorías se incrementó, excepto vestimenta y calzado y transporte. Los precios transables muestran menor presión por la caída del dólar, mientras que los no transables siguen más cerca del techo del rango. La inflación subyacente también permanece por debajo de la meta. Hacia adelante, la moderación de la inflación, la actividad económica más lenta y un tipo de cambio a la baja abren la puerta a una nueva reducción de la tasa de interés de la política monetaria en la próxima reunión del Comité de Política Monetaria del Banco Central. Segundo bloque de MBD Noticias, continuamos con la información y nos vamos a la sede de Inumet con nuestro periodista Martín Duarte para conocer las perspectivas que manejan allí para lo que resta de diciembre y de enero, muy importante en materia climática. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido, buen mediodía. ¿Cómo andás, Rosy? Un buen mediodía para ti. Bueno, en jornadas de mucho calor, en particular, bueno, ayer estuvimos en algunos eventos importantes que se van a estar repitiendo en esta jornada, hacen prever, bueno, cómo se estará esta temporada, en particular enero y diciembre. Estamos con Ernesto Marchesoni, que es justamente meteorólogo y encargado aquí en Inumet de lo que viene a ser las perspectivas que va a tener este verano. Bueno, Ernesto, gracias por recibirnos en primer lugar. ¿Calores atípicos o no? Porque siempre se pone en ese debate estas jornadas donde, bueno, ya debería estar instalado el calor, pero bueno, costó un poquito, ¿no?, estas jornadas de que llegaran, ¿no?, de calor intenso. Sí, buenas tardes. Terminamos un noviembre que fue anómalamente frío, ¿sí?, temperaturas por debajo de lo que se espera. Y bueno, estamos comenzando un diciembre que estamos viviendo unos días de incremento de temperatura, sí. ¿Qué valores se ponen y variables sobre la mesa a la hora de proyectar algo que es tan importante para distintos sectores turísticos, como viene a ser la temporada, pero también no perder de vista la importancia también para la agricultura, para la faena, ¿no?, en el interior del país, que es el trabajo que ustedes realizan aquí en Inumet a nivel de las previsiones de cómo va a estar el verano? Sí, bueno, nosotros desde Inumet y en conjunto con la UDELAR llevamos adelante un grupo de tendencias climáticas que se reúne mes a mes y evalúa la información de los modelos climáticos y del estado de la atmósfera y de los océanos a escala global. Y en conjunto con el conocimiento desarrollado en cómo esa situación afecta el clima del Uruguay, hacemos una proyección, una perspectiva trimestral y bueno, ahora recientemente estamos divulgando la perspectiva para el verano climatológico, que es diciembre, enero y febrero. Y bueno, en ese contexto asignamos un mayor sesgo a precipitaciones por debajo de lo normal en gran parte del país y excepto una zona del sureste, Maldonado, Rocha, donde se ubicarían dentro de lo normal. Y en cuanto a las temperaturas, asignamos en general un sesgo hacia temperaturas por encima de lo normal en el trimestre, diferenciando en dos zonas, pero en general son por encima de lo normal, una con un poquito más de sesgo hacia ser encima de lo normal, y el sureste igual sesgo a la normalidad o por encima de lo normal. Ahora los televidentes se preguntarán qué es lo normal, ¿no? También porque el clima varía mucho. Claro. ¿De dónde partimos a la hora de esa normalidad o es superar justamente tantos valores como de temperatura como de precipitaciones? Bien,
A lo largo del tiempo se van registrando datos de temperatura, se van registrando las precipitaciones y se caracteriza la climatología, lo normal de distintas regiones del país y también a escala país. Entonces, cuando hablamos de lo normal para el trimestre del verano climatológico, nos referimos a una temperatura media para el trimestre de 23,5 grados Celsius, y una precipitación de 350 milímetros. Eso es a escala país. Después, dentro del país, tenemos ligeras diferencias que hacen, a que es un territorio y tiene sus particularidades. Entonces, bueno. Recapitulando esa información, entonces, hay zonas donde se mantendrían estos valores, o sea, de perspectiva de verano, no va a ser un verano ni muy lluvioso ni con mucha sequía. Estamos asignando un sesgo hacia precipitaciones por debajo de lo normal, en base a la información que manejamos en el grupo de tendencias y a temperaturas por encima de lo normal, ¿sí? Esa es la perspectiva trimestral, ¿no? O sea, resumiendo, sería menos lluvioso que la normalidad y por ahí con temperaturas un poco más elevadas al 23,5 que manejabas. Sí, ese sería, digamos, el resumen de la perspectiva climática. Esto es importante porque estamos transitando en el sureste, sobre todo, un sostenido déficit de precipitaciones. Entonces, si estamos viendo que esto va a ser así en el verano, donde hay mayor exigencia a la evaporación de los sistemas ambientales, bueno, hay que prestar atención por los incendios, la sequía. Todavía no tenemos configurado una situación extrema, pero el verano es un momento donde se pueden agravar esas cosas, ¿no? Ernesto, gracias por estos minutos, muy amable. En resumen, si tuviera que traducirlo yo, beneficioso para los turistas, un poco más complicado para la agricultura y, como decía también Ernesto, para posibles incendios, teniendo en cuenta, bueno, las escasas o por lo menos por debajo de la línea de precipitaciones normales y las altas temperaturas. Sigan ustedes por allí, Rosy. Muchas gracias, Martín. Buen resumen. Vamos a otros temas. La Comisión Nacional de Vigilancia y Prevención de los Efectos Adversos sobre la Salud Humana de Contaminantes Químicos Ambientales presentó el estado de situación y las líneas de acción para este periodo. La directora de Salud Ambiental y Ocupacional del Ministerio de Salud Pública, Carmen Ciganda, explicó que la comisión tiene por delante actualizar la normativa de sustancias químicas. Planificamos actualizar la ordenanza de sustancias químicas que valora a trabajadores expuestos a sustancias químicas, ordenanza de niños expuestos a plomo, recomendaciones para el desmantelamiento de estructuras con amianto, asbesto, y particularmente lo que vamos a ver hoy es dos documentos que tenemos para trabajar y aprobar por la comisión. Una es una lista nueva de biomarcadores de plaguicidas para realizar a trabajadores y un plan nacional de vigilancia de la salud de los trabajadores. Entonces son dos productos muy importantes para implementar en el país en coordinación además con los sistemas de salud, con los servicios de prevención y salud en el trabajo que tienen que tener las empresas, las industrias y en coordinación con los médicos laborales. El Parque de Actividades Agropecuarias de la Intendencia de Montevideo instalará un centro de innovación e investigación con el apoyo del gobierno de China. El director de la División de Desarrollo Rural de la comuna, Liber López, firmó el acuerdo respectivo en China y destacó la importancia de la iniciativa para consolidar el objetivo estratégico del PAGRO de trabajar en la sostenibilidad del producto familiar. Recientemente el director de la División de Desarrollo Rural de la comuna capitalina viajó al país asiático con el objetivo de progresar en el proyecto. La verdad que nos sorprendimos, fuimos parte de la firma del memorándum, pero también de la presentación de un primer avance de lo que sería este centro de desarrollo e investigación agropecuaria que nos plantean. Y bueno, nos vinimos con un render que ya está publicado, ya está en las noticias. Esa primera instancia fue para plantearnos que ellos quieren desarrollar este centro acá.
mancomunadamente con nosotros, en acuerdo con nosotros, donde trabajemos lo que a nosotros consideramos que le hace al área rural de Montevideo, y también para conocer desarrollos que ellos llevan adelante, ¿no? Ellos nos planteaban de poder vincular productos que acá no hay. Con Canelones ahí están trabajando un poco la implantación de la soja verde que le llaman, y bueno, y en ese sentido nos vinimos con una idea bastante clara de qué es lo que quieren llevar adelante. López señaló que ahora se debe avanzar en la forma de un convenio en comodato y posteriormente en nuestro país trabajar en lo jurídico y legislativo para lograr definitivamente la concreción del proyecto. Queremos tener un mejor vínculo desde este PAGRO, que es el Parque de Actividades Agropecuarias de la Intendencia de Montevideo. Queremos tener ese vínculo más cercano con lo que a nosotros nos debe, que es el productor rural, el productor de Montevideo. Este jueves la AUF va a comunicar públicamente cuáles son las mejores ofertas en la licitación de los derechos del fútbol local, proceso que aseguraría un ingreso casi 3 veces mayor al actual. Trascendió que la transmisión por streaming se le va a adjudicar a Tenfield y que el consorcio formado por DirecTV y la Argentina a Torneos obtendrá los derechos de televisación para las personas abonadas. Si bien la comunicación oficial de los nombres de las empresas que presentaron la mejor oferta en cada bloque y en cada lote se realizará este jueves, la Asociación Uruguaya de Fútbol procedió a la apertura de los sobres este martes, una vez terminó la etapa de mejora de las ofertas, ya que tras una primera apertura de sobres, ocurrida el 18 de noviembre, se había citado a las oferentes destacadas para que aumentaran su cifra. En este contexto, este martes, diversos periodistas y medios de comunicación informaron que Tenfield será la ganadora en streaming, donde habría superado al consorcio conformado por Antel y Team Sports Media, empresa uruguaya asociada a Disney. También se informó que el consorcio DirecTV Torneos se impuso en la pugna por los derechos para transmitir por cable y otros sistemas para personas abonadas, superando a la oferta de otro consorcio, el conformado por Telecom, GMC y Conosur. Sin embargo, esos son solo 2 de los 6 lotes en los que se estructura el bloque de la licitación vinculado a los derechos comerciales, que también incluye derechos de transmisión para el exterior, merchandising, live feeds y data feeds, y derechos sobre competencias amateur, como las de OFI y las divisionales C y D, entre otras. Las fuentes periodísticas señalaron que por todos estos rubros, la AUF ya se habría asegurado ingresos por los 4 próximos años muy superiores al piso del llamado a licitación, ya que el mínimo del pliego era de $184 millones acumulados en los 4 años de contrato, y según las estimaciones, la licitación arrojará ingresos cercanos a los 260 millones. Esto implica algo menos de $60 millones por año, casi 3 veces más que los 17 millones que Tenfield venía abonando anualmente debido al contrato aún vigente que vencerá el 31 de diciembre. Además de la venta de los derechos comerciales, la AUF licitó la compra de los derechos de producción audiovisual y comercial. Según informó el periodista Carlos Bardactián de Radio Oriental, Tenfield hará uso de su derecho a igualar la mejor oferta en el rubro de producción audiovisual y por eso seguirá siendo la productora proveedora de ese servicio, por el que en el nuevo esquema la AUF deberá pagarle. Canal 5 y Antel adquirieron los derechos de transmisión por televisión y streaming del próximo Mundial de Fútbol a disputarse en 2026 en México, Canadá y Estados Unidos. El paquete adquirido tendrá un costo del orden de los $4 millones por 32 partidos de los 104 que tendrá la instancia deportiva, incluyendo las participaciones de Uruguay, el partido inaugural y la final del evento. Demostrar que se puede desde lo público. Segundo, que es buena cosa que confluyamos esfuerzos distintos órganos del Estado con un objetivo, porque eso te hace ser más eficiente. Y en tercer lugar, tener claro que el fútbol, en este caso, es el fenómeno cultural y social más importante del país. Y como tal hay que abordarlo. Las políticas públicas tienen que tener en cuenta esto por lo que significa para los uruguayos en su conjunto. ¿Qué costo tiene esto para el Estado uruguayo, Maía? Bueno, eso va a tener un costo aproximado de unos $4 millones, que es a través de la inversión que hacen las distintas empresas públicas en competencia y otras empresas privadas que normalmente publicitan en campeonatos del mundo. Ustedes han visto señales o comunicación privada de eventos futbolísticos, y a los entes públicos invertir, ¿verdad? En este caso tomamos la opción
que esa inversión que se hace habitualmente en medios privados, esta vez se haga también en medios públicos y que esto además suponga un acceso gratuito a través de los dispositivos de Antel, para, es decir, vos entrás a Antel TV y ahí vas a la señal, en este caso de Canal 5. Los trabajadores de Claldi se siguen movilizando. Ayer dábamos cuenta del inicio de la huelga de hambre por parte de dos ex trabajadores de la empresa. Vamos a ir a la torre ejecutiva y novedades. Allí está Luca Veloz. Luca, adelante nuevamente. Exactamente, Rosina. Ayer se instaló la carpa frente a la torre ejecutiva. Estamos aquí en la pasiva de la torre, justamente porque dos trabajadores de los 32 que fueron despedidos iniciaron esta huelga de hambre. Hoy efectivamente se cumplió con la medida, se efectivizó la medida después de que la guardia del sindicato médico, las dos médicas del sindicato médico comprobaron allí el estado de salud, también una escribana que comprobó que se empezaba, dio fe de que se empezaba con esta medida, una medida que tiene una dieta líquida, una dieta que corresponde a 600 calorías, que serán diarias las que consuman estos dos trabajadores, pero vamos a conversar justamente con Javier Aquino del sindicato de Claldi. ¿Cuál es el estado de salud que tienen los compañeros? Bueno, en el momento bien, están bien de bien. Fueron fiscalizados por los médicos y se les dio el ok para que pudieran realizar la huelga de hambre, sin problema. 32 eran los despedidos al principio, pero en esta medida quedan algunos menos porque algunos trabajadores, bueno, resolvieron su despido definitivo. Sí, en realidad sí, quedamos 8 porque muchos compañeros decidieron retirarse, algunos porque ya no podían sostenerse y bueno, decidieron recibir su despido y retirarse de la empresa. Estamos también con Walter. Ustedes, a pesar de esto, la empresa sigue funcionando, son 144 los que están trabajando hoy y tienen horas extras, señalan. Claramente sí, bueno, ellos están haciendo 12 horas por día, no es porque ellos las quieran hacer, sino que están medios como obligados a hacerla, no están pudiendo decidir por ellos mismos. Están con un miedo terrible dentro de la empresa porque digo, fue claramente una represión sindical y los compañeros que estaban asociados con nosotros ya no quieren como estar más en un gremio, es decir, en el gremio. Estos 30 trabajadores, ¿hace cuántos, qué promedio de función tenían en la empresa? Y teníamos, todos éramos de la... vamos a decir, sindicalizado y éramos todos... ¿Hacía tiempo que estaban trabajando? Claro, sí, no, hace años. Hay algunos que más de 30 años, 20 años. Yo tengo 15 años en la empresa. Teníamos cargo también en maquinarias y bueno, ni que hablar que todo sindicalizado, ¿no? Ustedes están solicitando que el Poder Ejecutivo intermedie, que el Presidente de la República intermedie en esta situación. Y lo que estamos solicitando, sí, para recobrar nuestro puesto de trabajo, ya que ahora somos pocos, somos 8 nomás que estamos queriendo recuperar nuestro trabajo y esa es la cuestión en el momento. ¿Han tenido alguna respuesta de parte de Presidencia? Por el momento no. Están en sesión permanente aquí de la Federación de la Industria Láctea. ¿Este conflicto se puede extender a toda la industria? Y yo pienso que por ahora, mientras no haya una resolución, no sé cuántos días puede llevar esto, pero va a demorar. Ojalá se arregle antes, o lo más antes posible, por el bien de nosotros, pero en realidad no sabemos cuánto puede llegar a durar eso. El secretariado ejecutivo del PIT-CNT también está reunido, Rosina, en sesión permanente y están analizando que este conflicto, que empezó en Claldi, pero que tiene a toda la Federación Láctea, pueda extenderse. Último bloque de MBD Noticias. Continuamos con la información, lo hacemos ahora en el plano internacional porque en Honduras el candidato presidencial del Partido Nacional, Nasria Fura, volvió a remontar y encabeza de nuevo el escrutinio luego de verse superado durante varias horas por el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, según datos del Consejo Nacional Electoral, cuando se lleva escrutado el 84% de los votos.
A 4 días de las elecciones generales en Honduras, el Consejo Nacional Electoral continúa sin proclamar un ganador en medio de una contienda extremadamente ajustada entre Salvador Nasralla del Partido Liberal y Nasri Tito Asfura del Partido Nacional, respaldado por Donald Trump. Con más del 84% de las mesas escrutadas, Asfura suma 1.083.621 votos, el 40,04%, mientras que Nasralla acumula el respaldo de 1.075.313 electores, el 39,74%, lo que hace una diferencia que ronda los 8.000 votos. Por su parte, la candidata del gobernante partido de izquierda Libertad y Refundación Libre, Rixi Moncada, que ocupa el tercer lugar en el recuento con el 19,16% de los votos, insistió este miércoles en denunciar lo que considera un golpe electoral en su país, tras señalar el rol que ha jugado el presidente estadounidense Donald Trump en los comicios. Los hondureños se mantienen a la espera de conocer cuál será el futuro jefe de Estado desde el pasado 30 de noviembre, cuando se inició el conteo de votos tras el cierre de las urnas y donde ambos candidatos se han mantenido en una reñida competencia, llegando a reducirse por momentos su diferencia incluso a solo 300 votos. El pasado viernes, el presidente Trump amenazó a los hondureños afirmando: si no elegían a Nasri Asfura, Estados Unidos no malgastará el dinero en apoyos a Honduras, porque un líder equivocado solo puede traer resultados catastróficos a un país, aseguró el mandatario. Nos vamos, volvemos a las 18:30 en la edición central o mañana a las 8, la primera edición. Que pasen bien, hasta luego. El Ministerio de Desarrollo Social firmó un convenio con la Agencia Nacional de Desarrollo para resolver atrasos en los pagos de salarios de trabajadores y trabajadoras tercerizadas. Las ventas de bienes y servicios uruguayos al exterior superaron los $10.000 millones en los primeros 6 meses del año, según dijo el presidente del Banco República, Álvaro García. El Instituto Nacional de Estadística difundió el informe del Índice de Precios del Consumo, IPC, correspondiente a noviembre, que indica que la inflación interanual en noviembre se ubicó por debajo de la meta y alcanzó el 4,1%. El Parque de Actividades Agropecuarias de la Intendencia de Montevideo instalará un centro de innovación e investigación con el apoyo del gobierno de China. Canal 5 y Antel adquirieron los derechos de transmisión por TV y streaming del próximo Mundial de Fútbol, a disputarse en 2026 en México, Canadá y Estados Unidos. En Honduras, el candidato presidencial del Partido Nacional, Nasri Asfura, volvió a remontar y encabeza de nuevo el escrutinio después de verse superado durante varias horas por el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, según datos del Consejo Nacional Electoral, cuando se lleva escrutado el 84% de los votos. La preocupación que el presidente Yamandu Orsi planteó en el mes de junio al presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez, por la salud de varios de los militares presos en Domingo Arena, que hoy consigna el semanario Búsqueda, generó malestar en la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Desde el colectivo se dijo a MBD Noticias que esta actitud es coherente con la falta de concreción en el tema que ven en el actual gobierno. Fuentes del Poder Ejecutivo indicaron a MBD Noticias que el mandatario no realizó ningún planteo a la Corte, sino que simplemente trasladó la información que recibió del Ministerio de Defensa.